Buenos días. Entonces, lo que vimos en la clase pasada es el teorema de Norton, donde vimos que era muy parecido a lo que hacíamos con el teorema de Thevenin, ¿cierto? Donde buscábamos un circuito equivalente, en este caso, para Norton, consistente de una fuente de corriente en paralelo con un resistor Rn. ¿Ya? Rn era igual a R Thevenin en valor, ¿cierto? Y se calcula también de la misma manera. De esa forma, en realidad, la única diferencia principal que tenemos nosotros es que podemos, o que en realidad para poder obtener la corriente, lo que tenemos que hacer es hacer un cortocircuito en el circuito original. Hacemos un cortocircuito y ahí buscamos la I Norton, que también se le llama I sub CC o corriente de cortocircuito, ¿ya? Pero es exactamente lo mismo. Eso es importante. Recuerden que en el caso de Thevenin calculábamos la tensión del circuito abierto, ¿sí? Ahora, estuvimos resolviendo un problema que era el mismo, de hecho, que habíamos hecho antes. Y teníamos acá el desarrollo, ¿cierto? Cerramos el circuito, calculamos, nos dio que la corriente en este caso era 10 tercios, que se correspondía con nuestra corriente I3, según lo que habíamos definido, ¿cierto? Y habíamos llegado al siguiente circuito equivalente. ¿Hasta acá alguna duda respecto al procedimiento? Si es que alguien no participó en la clase anterior, lo primordial es eso. R Norton se calcula igual que R Thevenin, según lo que habíamos visto previamente, y la corriente se calcula simplemente cerrando el circuito, haciendo ese cortocircuito que les comento yo. ¿Ya? Y va a ser la que circula por ahí. Ya. El chat lo tengo por acá. Entonces, si no existieran dudas, vamos a ver una relación que existe entre ambos métodos y vamos a resolver algunos problemas ya adicionales para que vayamos practicando. Uh, ya. Clase 16. Recuerden que la prueba es el día miércoles, ¿cierto? Clase 16. Y vamos a ver una relación que existe entre el método, digo, entre el teorema de Thevenin y el teorema de Norton. Y más bien entre sus circuitos equivalentes. Relación entre Thevenin y Norton. Ya vamos a ponerlo así directamente. Estamos hoy día a 6, ¿cierto? Es miércoles 6 de mayo de 2020. Y quizá por ahí pueden ya más o menos tener una idea de cuál sea la relación que existe, pero les recuerdo yo que cuando hablamos de que hay un circuito equivalente, pasa lo siguiente, miren. Vamos a tener acá, por ejemplo, más, menos, ¿cierto? Vamos a tener, esto es un circuito equivalente de Thevenin, ¿cierto? Ahí y acá. A, B, me falta poner el resistor, lógicamente. Ahí sí, este es R Thevenin. Tenemos B Thevenin. Y estamos diciendo que esto es equivalente, ¿cierto? A lo siguiente. Va a ser equivalente a este circuito. A la corriente. ¿Cierto? Tenemos la fuente acá. Tenemos acá. Ahí. ¿Cierto? Y ya dijimos que nuestro R Thevenin y R Norton son equivalentes. Así que, de hecho, son iguales, ni siquiera equivalentes. R Thevenin va a ser igual a R Norton. Pero además de eso va a haber otra relación que nos va a permitir obtener a partir desde un circuito equivalente el otro, sin hacer mayores cálculos, o sea, un cálculo relativamente simple. O sea, yo voy a poder decir que B Thevenin va a ser igual a, en este caso, R Norton por I Norton. Y lógicamente también podría decir que I Norton va a ser igual a B Thevenin sobre R Thevenin, ¿cierto? Que sabemos que son iguales.
Eso es lo que les comentaba yo, que es una relación que podemos nosotros tener. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? O sea, si es que estoy diciendo que son equivalentes, esto se va a cumplir. Vale decir que los resistores son iguales, como ya se había comentado, pero si yo, por ejemplo, supongamos que yo tengo este circuito equivalente y quiero conocer el circuito equivalente de Thevenin, yo podría simplemente decir, ya, miren, el B Thevenin va a ser igual a R Norton por I Norton. Y listo, tenemos el valor de B Thevenin. Si yo, por el contrario, conozco mi circuito equivalente de Thevenin, yo podría obtener el equivalente de Norton, simplemente diciendo esto. La I Norton va a ser igual a B Thevenin, ¿cierto? Dividido en R Thevenin. Y obviamente el resistor es exactamente el mismo. Lo vamos a comprobar ahora mismo con el problema que hemos resuelto como en varias ocasiones, ¿cierto? Según los resultados del ejemplo previo. Del ejemplo de las clases anteriores. Más que nada esto es para que lo comprobemos, miren. ¿Dónde teníamos el circuito? Tenemos el circuito, de hecho este es el circuito original. Lo hemos usado bastante, ¿eh? ¿Cierto? Y lo voy a achicar un poco. Ahí, voy a agrandar acá para que se vea un poco mejor. Ahí, ¿cierto? Dijimos que eso era equivalente a dos cosas. Equivalente a nuestro equivalente de Thevenin, que está por acá. Por acá, por acá, por acá lo calculamos. Aquí está. ¿Cierto? Ahí. Me había quedado como medio corrido el voltaje ahí, pero funciona igual. Es el equivalente de Thevenin que calculamos, ¿cierto? Hace como dos clases. Lo tenemos acá. Y que por algún motivo se ve gigante, pero lo vamos a achicar. Ahí. Sí, y el voltaje en este caso era 20, ¿cierto? Sí, lo borré, pero creo que era 20. Y ahí lo tenemos, ¿cierto? Y al mismo tiempo eso es equivalente a el circuito que tenemos acá de Norton, ¿cierto? Que lo tenemos por acá, ahí está. Y antes de eso, de copiarlo, voy a chequear si es que está correcto lo que escribí recién. Sí, era 20. Que había quedado con la duda si voltaje te venía a 20. Ahí. Ahí. ¿Se cumple lo que acabamos de ver? De hecho, claro, R de Thevenin ni siquiera lo calculamos al R Norton. Pero podemos ver que si yo quisiera calcular, supongamos, la corriente de Norton, a partir de la extensión de Thevenin, sería algo así. Sería 20. De hecho, lo voy a escribir para que quede dividido en R Thevenin. Nos daba en este caso 20 dividido en 6. Así que efectivamente daba 10 tercios. Y esto es por si acaso una corriente. Y se cumple también en el sentido contrario, ¿cierto? Si es que yo hubiera calculado, supongamos primero el equivalente de Norton y quisiera obtener después la tensión de Thevenin, simplemente hubiera dicho Rn, que sería R de Norton, por la I de Norton. Y nos da también, ¿cierto? 10 tercios por los 6 y nos debería dar sin ningún problema. ¿Sí? Eso es importante, así que en algún caso, si es que nos llegaran a pedir calcular lo que es los dos equivalentes, nosotros en realidad no tendríamos que hacer nunca los dos métodos, o sea, resolver los dos problemas, sino que resolvemos uno y obtenemos de esta forma el otro equivalente. En el caso que alguien nos pidiera eso, ¿ya?
No quiero decir que sea el caso de la prueba. Aunque podría haber una pregunta así. Esto es lo último que habíamos mencionado en la clase. Porque no lo vimos explícitamente, según recuerdo, miren. Explícitamente no lo mencionamos. La relación que existe entre Thevenin y Norton. Yo lo comenté, pero no lo vimos así explícitamente. Ya, así que nos da entonces 20. ¿Sí? ¿Se fijan que en realidad se va a cumplir? ¿Alguna duda con lo que he mencionado hasta ahora? Sí, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Resolver algunos problemas adicionales para que vayamos soltando la mano y nos acostumbremos al procedimiento. Ya vamos a buscar algún problema que esté en la guía, ¿ya? Para que así vayamos resolviendo alguno de ese estilo. La guía creo que está acá. De hecho, ya le podría subir otros ejercicios, porque ¿se acuerdan que le había puesto algún ejemplo ahí en esa carpeta con ejercicios? Vamos a ver algunos. ¿Qué anoté? Eso. Todo lo que hemos visto hasta ahora. Más que nada la relación. Voy a mover la guía por mientras para elegir un problema. Ya, vamos a buscar algún problema de la guía. Ya se me ocurrió uno interesante. Este parece que lo resolvimos. Sí, este es el que resolvimos ahora. Vamos a resolver uno para darle una dinámica diferente, ¿ya? Vamos a resolver el 27, ¿ya? ¿Ya copiaron eso? Así que, como les digo, yo igual lo subo después, pero sí que de repente toman apuntes. Ya. Entonces, nosotros resolvimos, si no me equivoco, ¿cierto? Acá nos piden obtener el equivalente de Norton. Yo la verdad es que te lo encuentro bastante directo, así que yo creo que resolverlo quizás no sería lo mejor ahora, sino que la idea es que resolvamos algunos que sean más difíciles de ver, ¿ya? ¿Por qué digo que es directo? Porque tiene solamente fuentes independientes. Aunque sí, de hecho queda. Porque fíjense que yo apago esta fuente, que es una fuente de corriente, la reemplazo por un circuito abierto. Así que es como que todo esto desaparece. Esta es una fuente de tensión, así que queda como un cortocircuito. De esa forma me queda entonces ese resistor en serie con ese, porque esto ya no está, ¿cierto? Y en realidad, serie, los sumo todos, me queda ese resultado en paralelo con este y tengo ya la R de Thevenin o R Norton que nos piden en este caso. Y luego para calcular la corriente, ya saben que igual tiene su tema interesante, ¿eh? Lo vamos a resolver igual ya. Van a ver por qué, a pesar que lo estaba descartando así de buenas a primeras, me parece igual interesante. Porque de repente se presenta un caso que por ahí genera dudas cuando uno está empezando a resolver este tipo de problemas. Entonces, no perdemos nada con hacerlo, ¿cierto? Además que si es que fuera un problema, como le digo yo, quizá muy simple en comparación a lo que podríamos hacer, deberíamos poder resolverlo, ¿cierto? Y después hacemos el que sigue. Ya. Y lo voy a dibujar acá. Yo lo estoy copiando ya. Así que ustedes también si quieren lo copian, lo intentan resolver. Si ya lo resolvieron, una de esas se le hace muy simple. Y si no, lo vamos a resolver acá. La idea es que podamos ir viendo todos estos casos. Ahí.
acá. Y ya lo tengo casi copiado. Y ahí lo vamos a resolver. Tengo ese, me falta el último resistor. El de 8 ohm. Tengo los nodos A y B. Las fuentes es de 2 amperes la fuente de corriente y de 12 volt la fuente de tensión. Ya me parece que ahí tengo todo correcto. Ya. Vamos entonces a verlo. Aquí está. Circuito equivalente de Norton. Y después podemos, si queremos, obtener también el equivalente de Thevenin, ya que vimos que era súper directo, ¿cierto? Solución. Recuerden siempre que cuando estemos trabajando con Thevenin o Norton, siempre son dos problemas. Piénsenlo así. ¿Ya? Eso nos ayuda bastante porque uno de los errores más comunes que yo le he comentado ya en las clases previas es que lo trabajan todos juntos. Como que quieren apagar las fuentes y calcular la tensión de circuito abierto o la corriente de cortocircuito, y eso no es lo que deberíamos hacer, ¿cierto? Primero calculamos la resistencia y después, sobre el circuito original, calculamos ya sea la tensión o la corriente. Ya, así que vamos a calcular la resistencia. Buscamos, en este caso, R Norton. Buscamos R Norton apagando todas las fuentes. Vamos a poner entre paréntesis. Apagando las fuentes, eso es muy importante, independientes. Claramente aquí no hay fuentes dependientes, por eso yo le decía que tiende a quedar relativamente rápido. Tomo el circuito original, ¿cierto? Y apago las fuentes. La fuente de corriente, como yo les comentaba, la voy a reemplazar por un circuito abierto. Y la fuente de tensión por un cortocircuito. Así que esta directamente se va, ¿cierto? Un circuito abierto, así que la puedo quitar sin ningún problema. Esta de acá la reemplazamos por un cortocircuito. Vamos a poner ahí el corto, ¿cierto? Y nos quedó súper directo, por eso les comentaba. Tenemos entonces la R Norton, que me da por poner RT Thevenin de repente, pero la R Norton va a quedar acá, miren. Ahí. Y como yo les comentaba, queda todo esto en serie. Todo eso en serie, va a ser un resistor, por ejemplo, RA, y eso va a estar en paralelo con ese resistor de 5, ¿cierto? Y eso va a ser igual a mi R Norton. Ahí, ¿cierto? RA en serie, ¿cierto? Que va a ser en este caso RA, voy a escribir la A, ¿sí? Y la R también. ¿Cuánto da el valor? Da 20 ohms, ¿cierro? 20 ohms, porque son 8 más 8, 16, más 4, 20. Y finalmente, R Norton va a ser igual a el paralelo, ¿cierto? Va a ser 5 en paralelo con esa RA, que era 20, ¿cierto? Así que nos queda en definitiva 5 en paralelo con 20 ohm. Nosotros sabemos que cuando están en paralelo podemos decir que va a ser el producto sobre la suma, así que va a ser 20 por 5 dividido en 20 más 5. Así que nos queda 100 dividido en 25, va a ser por tanto R Norton igual a 4 ohm. ¿Sí? Se fijan que por eso les comentaba que cuando quedan estos elementos así, o perdón, cuando no hay fuentes dependientes, es súper directo. Me quedó raro el rectángulo, vamos a hacer un poco mejor. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Porque una de esas alguien quizá no vio algún video previo. Si es que no lo han visto, por favor, véanlo. ¿Ya? Tenemos entonces ahí nuestra R Norton. ¿Sí? Salió bien directa. ¿Dónde está la diferencia o lo importante? Porque yo les comentaba que aquí se daba un caso que hacía que fuera interesante resolver este problema. Ahora deberíamos nosotros buscar la corriente de Norton. Miren, copiar. Voy a hacerlo un poquito más pequeño para que se vea lo que tenemos ahí también. Y vamos a calcular la corriente de Norton. Que recuerden que es la corriente de cortocircuito, ¿cierto? La voy a achicar un poco, ahí nomás. Y lo ponemos por acá. Ahora, buscamos la corriente de cortocircuito, que es igual a la corriente de Norton. Ahora,
Y lo voy a agrandar acá para que se vea bien. Ahora buscamos y Norton, ¿cierto? Igual ICC. ¿Qué teníamos que hacer? Recuerden, hacemos un cortocircuito uniendo, ¿cierto? Los nodos A y B y calculamos la corriente que circula por ahí, ¿cierto? Eso vamos a calcular. Esa es la IN, que es la que estamos buscando. Pero les pregunto yo ahora lo siguiente, porque ¿qué podría hacer acá yo? De hecho, yo podría definir, todavía no escriban nada si están escribiendo, esto y decir I1, ¿cierto? I2, I3, calculo, ¿cierto? La IN sería igual a I3. Y funcionaría, ¿cierto? No habría ningún inconveniente. Sin embargo, aquí pasa algo que nos permite simplificar el análisis. ¿Qué sería lo que ocurre, miren? Porque de hecho esto lo podríamos resolver sin mayores inconvenientes, ¿cierto? Porque tenemos que la I1 va a tener que saber ser igual a 2 amperes. Nos quedan solamente incógnitas la I2 y la I3. O sea, tampoco es un sistema demasiado grande, pero hay una forma más simple. Atención. Fíjense que la resistencia por esta rama, ¿qué valor tiene? Y quiero que me lo escriban en el chat. ¿Qué valor tiene? En esta rama. ¿Hay una resistencia, de hecho? En realidad ustedes pueden notar que acá, al no haber ninguna resistencia dibujada explícitamente, esta rama tiene una resistencia igual a cero. O sea, no se opone en nada a la circulación de corriente eléctrica. Y esta rama de acá tiene una resistencia de 5, que en realidad podría ser cualquier valor. ¿Por qué estoy mencionando eso? Porque si yo, por ejemplo, quisiera obtener el circuito equivalente acá, o en realidad la resistencia equivalente, vería que me quedaría 5 en paralelo con 0. Eso sería 5 por 0 dividido en 5 más 0. Y eso sería en ohm, ¿cierto? Nos daría entonces 0 dividido en 5, por tanto, va a ser 0 ohm. ¿Qué quiere decir eso? Que en definitiva, estas dos ramas que están acá se comportan como si fuera un solo cortocircuito. Vale decir, cada vez que yo tenga un cortocircuito en paralelo con un elemento, creo que habíamos visto algo de esto, ¿cierto? Cuando estuvimos trabajando con el cálculo de resistencias equivalentes, o con el cálculo de resistencia, ¿cierto? Al principio. En definitiva, yo podría eliminar esta rama. Fíjense, la podría eliminar y en realidad mi problema ya deja de ser calcular tres corrientes, que bueno, en realidad eran dos, ¿cierto? Y se convertiría en calcular solo esa y dos, quedando mucho más simple. ¿Se fijan? Por eso es que quería mencionarlo y revisarlo, a pesar que, como les digo, no es el problema más complejo, pero esto es interesante porque hay circuitos en los cuales de repente tenemos, no sé, pónganle 4 mallas y se da una situación parecida a esta y nos quedan 3. Nunca está de más resolver un problema más pequeño, ¿cierto? Quiero que me escriban para ver si es que se entiende lo que acabo de explicar. ¿Se entiende o no? Ya, no te queda muy claro. Vamos a verlo de nuevo, mira. A ver qué tanto me deja retroceder. Ahí. Ya, con eso es suficiente. Si yo voy y resuelvo el circuito como está así, perfecto, nos va a dar el resultado sin ningún problema. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que estamos buscando es la corriente de cortocircuito. Luego, tenemos acá otra rama que tiene un valor de 5 ohm. Yo les había comentado previamente que también teníamos esto, miren, que si yo, por ejemplo, tengo un resistor en paralelo con un cortocircuito, que el cortocircuito tiene una resistencia cero. Piensen que tenga una resistencia cero implica que no se opone nada a la circulación de corriente. ¿Ya? Yo podría calcular el paralelo de esto y decir entonces 5 por 0 dividido en 5 más 0. Eso sería entonces 0 dividido en 5. Por tanto, son 0 ohm. En definitiva, lo que vamos a tener es que esto va a ser equivalente a un cortocircuito simplemente. ¿Ya? O sea que lo que predomina en este caso es la rama que tenemos acá. Veámoslo de una forma intuitiva, porque esta es la forma matemática de comprobarlo. De una forma intuitiva, yo puedo decir, piensen que tengo un camino que se opone a la circulación de corriente y tengo uno que no se opone en nada. ¿Por dónde iría la corriente en principio? Buscará el camino más fácil, supongo. ¿Cierto? Eso haríamos nosotros al menos.
Yo les comentaba en esa ocasión, claro, no se pone nada, ¿cierto? Les comentaba que piensen ustedes que tienen, no sé, una carretera que tiene, no sé, 10 pistas disponibles para que ustedes circulen en su vehículo y tienen una calle de un solo sentido y que tiene autos estacionados, por ejemplo. Entonces yo digo, es como natural que nosotros nos iríamos por el camino más fácil, ¿cierto? Con la corriente eléctrica pasa algo similar, ¿ya? Claramente en este caso podemos comprobar que en definitiva todo esto que está acá, o sea, esta parte del circuito se comporta como si fuera simplemente un corto. De esa forma, yo puedo, sin ningún problema o inconveniente, eliminar esta rama, porque en realidad por ahí no va a circular corriente. La corriente va a circular toda por acá. Por eso es que la puedo eliminar. ¿Sí? ¿Y para qué lo hago? Simplemente para que me quede más simple el análisis. ¿Se entendió ahora? Como les digo, si les queda más claro de la forma intuitiva, lo pueden asumir así, ¿ya? De la forma intuitiva, ya no se opone nada, la corriente circula por ahí, entonces por esa otra rama no circula nada, ¿cierto? O si les queda más claro por la forma matemática, ¿cierto? Que es ver que efectivamente esto es lo que queda, perdón, esto es lo que queda, ¿cierto? También lo pueden hacer. Así que para cualquier caso, se nos simplifica el problema bastante, ¿no? Así que ya no va a ser IN igual a ese valor, sino que va a ser igual a I2. Yo ya sé que, por ejemplo, nuestra corriente I1, ¿cierto? Tiene que saber ser igual a 2 amperes, porque me lo está definiendo esta fuente de corriente que está ahí, ¿cierto? Y luego nos queda obtener la ecuación desde acá. Podemos aplicar en este caso directamente la LKB, como hacemos siempre en mallas, o sea, siempre que no haya una fuente de corriente, ¿sí? Y parto, supongamos de acá. De ahí voy a partir. Vamos a tener menos 12 más 4 y 2 menos I1. Recuerden que la corriente de la malla siempre queda positiva y si es que la otra corriente va en sentido contrario queda negativa. Más 8 y 2 más otro 8 y 2, ¿cierto? Y no tengo más elementos, así que lo igualamos a 0. Después vamos a juntar todo, miren. Nos va a quedar entonces, ¿cuántos y 1? Nos queda menos 4 y 1. Nos queda, ¿cierto? 4 y 2. Son 20, de hecho. Son 20. Más 22. Y eso igual a 12. Podemos despejar esto, así que nos va a quedar en definitiva. Me estoy quedando sin espacio, pero voy a hacer un arreglín por acá. Estoy pensando dónde ponerlo. Ya, lo vamos a dejar acá. De momento. Me va a quedar entonces menos 4 y 1, ¿cierto? Igual a 12 menos 22. Voy a despejar acá, ¿cierto? Me va a quedar dividido en 4. Y me va a quedar con signo negativo, ¿ya? No sé, que no se me olvide, con signo negativo. Ahí, ¿cierto? Ahí, para que no tengamos problemas. ¿Sí? Me voy a llevar esto para calcularlo. Ya recuerden que la corriente I1 es 2 amperes. Ya no nos olvidemos de eso. Y me voy a llevar esto para el otro lado. Para la otra página. Que ya estoy ahí todo arrinconado al final. Copiar. Ya, así que lo calculamos. De momento, ¿alguien tiene alguna duda respecto a lo que estamos viendo? Porque como les digo, es exactamente el mismo procedimiento, no se presentaron fuentes dependientes. Me preguntan si cualquier elemento que quede en paralelo con el ICC lo puedo borrar, aunque sea una fuente de corriente, no. Solamente en el caso que sean resistores, porque son elementos pasivos. ¿Ya? Eso sí lo podemos eliminar. Porque recuerden que nosotros lo eliminamos porque al final lo que estamos haciendo es calcular una resistencia equivalente, ¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo matemáticamente. Sin embargo, yo al hacer esto y eliminarlo, no estoy calculando una resistencia equivalente. De hecho, ¿cómo la calcularía? No puedo, ¿cierto? Así que solamente si son resistores o en realidad elementos pasivos, porque nosotros podemos ver otros elementos más allá de los resistores. Pero tienen que ser elementos pasivos, ya, no fuentes. Ya, acá nos queda entonces menos 12 menos 20 por 2 dividido en 4. Me queda menos 12 menos 40. Eso serían 18, no, serían 28, ¿cierto? Porque 28 más 12 me da los 40. Ya.
en 4 sería igual a menos, dije que eran 28, ¿cierto? Dividido en 4. Eso dividido en 2, nos queda 28, nos queda 14. Se puede dividir en 4, de hecho, ¿cierto? De hecho, en 4 queda... Ahí nos queda 14. Nos queda 7. Vamos a dividir en 7, perdón, en 4. Y ahí nos va a quedar 7 entonces. Y 1 igual a menos 7. ¿Les quedó así a ustedes? Claro, la puedo mostrar. ¿Sí? Compruébelo, yo todavía no me he tomado ni el café. De hecho, no alcancé a tomar desayuno. Eso pasa por levantarse tarde, ¿no? Pero después de la clase tomamos desayuno. Les pido que por favor lo comprueben ya. El menos 12, o sea, la expresión que tenemos acá abajo me da la impresión de que está correcta, no hay ningún inconveniente. Uno debería al menos, que lo haya despejado mal. Ya era 40, ¿cierto? Sí, ¿les quedó así? ¿Les dio menos? No queda... el I1 es igual a 2, ¿cierto? Ah, de hecho tienes razón. Tienes razón. ¿Qué fue lo que hice acá? Estaba despejando el equivocado, ¿cierto? De hecho, sí, tienes toda la razón. Vamos a despejar el que corresponde. Tienes toda la razón. Entonces, era más simple, de hecho, era porque quedaba I2, 12 más 4 y 1 dividido en 20. Ahí sí, ¿o no? Sí, porque teníamos ese. Eso me pasa bien por levantarme muy tarde. Ahí. Sí, está bien, pues si el 1 ya lo teníamos. Ya, y eso en definitiva nos quedaría. Voy a borrar lo que estaba acá, ¿ya? Borramos ese, que no tiene nada que ver. Lo ponemos ahí. Y ese mismo nos lo vamos a llevar, ¿ya? Y lo reemplazamos por el 2. Y todo esto que estuvimos haciendo acá no nos sirve para nada. Así que lo eliminamos nomás. Ya, les quedó 1. Ya vamos a comprobar cuánto nos da en este caso. Nos queda ahí, ¿cierto? Tenemos eso. 12 más 4 por 2, 8. De hecho, sí, tienen toda la razón. Nos queda 1 simplemente. De hecho, quedaba más bonito el número. No es que tenga un problema con el 7, pero... o con el menos 7. Ahí sí. Necesitamos los correctos. Vamos a hacer con el cuadrado que queda bien. Con ese. Ahí sí. ¿Sí? Y nos queda entonces la corriente lista, porque esta sería la corriente IN. Así que, ¿cómo quedó el circuito equivalente? Quedaría así. Ahí. Tenemos eso. Tenemos eso. Resistor en paralelo. Nuestro nodo A, nuestro nodo B. Y acá tenemos la IN, ¿cierto? Que es igual a 1 ampere. El resistor nos quedó igual a 4 ohm, ¿cierto? Ahí está. 4 ohm. 4 ohm. Y voy a borrar estas rayas que están aquí. Medio extrañas, ¿cierto? Donde se decía que al final no se puede eliminar una fuente, ¿ya? Ya sea una fuente de tensión o de corriente, sea dependiente o independiente, nosotros no la eliminamos así. Sí que está en paralelo con un cortocircuito, ¿ya? Hoy no puedo seleccionar lo que pasó. Ahí sí. Ahí tenemos. ¿Se entendió? Entonces, lo importante de este problema, además de no cambiar los números y calcular otras cosas nada que ver, es que cuando tengamos este elemento ahí, ¿cierto? Tengamos un cortocircuito en paralelo con un elemento, no hay para qué tomar en cuenta ese elemento, se puede quitar de plano. ¿Sí? Y si le queremos agregar algo, adicionalmente, ¿qué valor tendrá o cómo será nuestro circuito equivalente de Thevenin? Adicionalmente, esto es una pregunta totalmente adicional. ¿Cuál sería el circuito equivalente de Thevenin? Y vemos que según lo que estábamos revisando, lo podemos calcular directo. El circuito equivalente
de Thevenin. Y nuestra solución o respuesta sería que va a ser simplemente esto. Vamos a dibujarlo. Sería el siguiente circuito. Vamos a tener una fuente de tensión, que no sé por qué me quedó ovalada. Vamos a tener el resistor en serie, que va a tener el mismo valor que tiene la resistencia R Norton. Así que sería R Thevenin igual a 4 ohm. ¿Sí? Y esta tensión de Thevenin sería igual a R Norton por la corriente. Así que nos da, y lo voy a escribir completo para que no quede después la duda de cómo lo sacamos. A pesar que igual lo escribimos, ¿cierto? Así que debería estar claro, pero mejor ponerse en todos los casos. Igual a 4 volts. ¿Ya? ¿Dudas? Oh, se me enfrió el café. ¿Tan rápido se enfrió? Ah, no, pero es que igual han pasado minutos. Sí, han pasado como 40 minutos, más o menos. ¿Alguna duda? Ya. Si es que no hubiera más dudas, vamos a calcular otro problema que me parece interesante a los que están acá, miren. Después le voy a subir otros ejercicios resueltos también a la carpeta que le dejé con ejercicio, porque la verdad es que yo tengo un montón, así que nunca está de más, ¿ya? Para que le vayan a ustedes dando una mirada. Ya. ¿Cuál me interesa acá? Este, por si acaso, se aplica lo mismo que hemos estado viendo. Nos piden Thevenin. ¿Qué es importante? Que podemos aplicar una malla acá, por ejemplo, una malla acá, resolver sin ningún inconveniente al apagar las fuentes, ¿ya? Pero se resuelve tal cual como lo que hemos estado haciendo. Pero este tiene algo un tanto particular. ¿Ya? Vamos a ver qué es eso particular que al menos a mí me llama la atención y que creo que a ustedes les puede servir bastante que lo veamos o que lo resolvamos acá. Miren, 27, ese es el problema. No le puse que era de respecto a la guía, pero lo voy a anotar igual por si acaso alguien está revisando y se pregunta dónde están los demás problemas, ¿cierto? Guía 1, guía 1. Ahí, para que no haya ninguna duda. Ahí. Yo lo voy a copiar, ¿ya? Lo voy a dejar por mientras ustedes que lo vean en la pantalla y yo mientras tanto lo copio, ¿ya? Nos piden en este caso calcular el equivalente de Norton. Y sabemos que si tenemos Norton podemos calcular también el equivalente de Thevenin sin mayores inconvenientes. Vamos entonces a escribir. Encuentra el circuito equivalente de Norton desde el circuito de la figura. Encuentra el circuito equivalente de Norton nomás. Cualquier duda que tengan, me escriben. Y mientras tanto, yo les pregunto algo. ¿Cuánto creen ustedes que va a dar la corriente de Norton? Ahí les dejo la pregunta. Para que le den una vuelta. Si es que ya lo copiaron. ¿Cuánto creen ustedes que debería dar? Puede ser una pregunta extraña, ¿no? Esa es la idea, porque damos esas preguntas extrañas en la clase. Y no solo en la prueba, ¿se imaginan? Que en la prueba sacan las preguntas extrañas. Y en la clase todo perfecto. Ahí me falta esa. No son tantos elementos, eso es lo bueno, así que no está tan complejo de dibujar. Ahí. Me falta esta línea que está al medio. Acá. Y después anotar los valores. Ah, me escribiste 0.1 y 0. ¿Eso me dices que sería el valor de la corriente? ¿De la corriente de Norton?
0,1 por I0. Tenemos el I0 acá. Tenemos el valor de 20 para la resistencia de este elemento. 2V0. Vamos a poner azul. Me gusta poner azul para las tensiones. Ahí. V0. 10 ohm. 40 ohm. Me parece que los tengo todos. Lo voy a revisar ya porque de repente, como les digo, uno mira cualquier cosa y lo nota como no corresponde. Ya. Me parece que ahí lo tengo todo ya copiado. Ya. Les voy a mostrar el circuito listo para ser resuelto y vamos a hacerlo ya. La misma que pasa por la corriente de arriba, me dices tú. Ya, vamos a ver lo que ocurre. Vamos a irlo calculando todo. Ya, primero, vamos a calcular la resistencia de Norton en este caso, ¿cierto? Fíjense que tendríamos que apagar todas las fuentes independientes, pero no hay ninguna fuente independiente, ¿cierto? Así que en realidad no apagamos nada. Queda así tal cual, ¿cierto? Y vamos a ver qué ocurre. ¿Y cómo lo hacemos, cierto? Ya, primero calculamos la R, en este caso Norton. Calculamos la R Norton. La R Norton y copiamos el mismo circuito. De hecho, lo voy a copiar de nuevo nomás, porque podría escribir sobre él, pero prefiero hacerlo así. Copiar. Vamos a checar un poquito, ahí sí. ¿Y qué tengo que hacer? Como no hay fuentes independientes, no apague nada, ¿cierto? Las dependientes tienen que quedar. Y debo excitar el circuito. Y acá puedo excitarlo como yo quiera. Podría poner una fuente de corriente, ¿cierto? Y calcular la tensión. Podría poner una fuente de tensión y calcular la corriente. Vamos a poner una fuente de 1 ampere. Esto nos sirve bastante. ¿Ya? Y vamos a calcular aquí la tensión, y le voy a poner un nombre que no coincida con lo que tenemos acá. Vx o Vz, para ser consistente, porque no me estaba poniendo ese nombre en otra ocasión. Vz. Luego, para calcular el valor de R Norton, vamos a sacar, ¿cierto?, nuestra Vz dividido en 1. Eso buscamos ahora. Yo aquí puedo usar diferentes métodos, ¿cierto? Podría usar, por como puse una fuente de corriente, quizá lo más simple que nos va a quedar es usar malla. I1, I2 e I3. Y el I3 va a quedar inmediatamente definido, ¿cierto? I3 va a ser igual a menos 1 ampere. ¿Por qué? Porque está definido en sentido contrario, ¿cierto? Y me voy a llevar todo para acá. De hecho, creo que ¿cuánto espacio me quedó ahí? Bueno, me llevo todo. Me llevo todo nomás. Y después yo le quito esa parte en el apunte para que no quede repetido, pero para que nos quede más simple de seguir el desarrollo, ¿ya? Ya, tenemos eso listo. Ahora obtenemos las ecuaciones. Voy a obtener la ecuación del circuito, seguro que tenemos acá. ¿Qué pasa con I1? Fíjense que I1 va a quedar también inmediatamente definida porque hay una fuente de corriente, ¿cierto? Que no importa que sea dependiente, pero que está definiendo su valor, ¿cierto? Así que va a quedar entonces que I1 tiene que saber ser igual a 0,1 por I0, donde I0 es igual a, ¿qué cosa es I0? De hecho, ¿cierto? Está circulando por acá en ese sentido, así que va a ser I2 menos I3. Menos I3. Reemplazo, ¿cierto? Voy a borrar un poco esa línea que le quedó al I0 porque después se puede ver raro. Ahí. Y nos queda entonces I1 igual a 0,1 por I2 menos I3. Eso va a ser igual a, voy a ir paso a paso porque para que no pasen cosas raras, va a ser igual a lo siguiente. Menos 0,1 y 2, ¿cierto? Y eso igual a menos 0,1 por menos I3. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, sí, estamos bien de momento. Ah, pero el menos no va. Ahí sí, eso nada que ver ahí. Ahí sí estamos bien, ¿cierto? En definitiva nos queda lo siguiente. Nos queda I1 menos 0,1 y 2. Y eso igual a
¿Cuánto valía I3? Valía menos 1, ¿cierto? Así que nos queda 0, 1 y 3. ¿Sí? ¿Les parece si lo multiplicamos por 10? La verdad es que para que solamente quede en coeficiente entero no influye en nada, ¿cierto? Pero nos quedaría así. Después van a pensar que no me gustan a mí los coeficientes que sean decimales y cosas así. Ah, pero acá lo reemplacé, ¿cierto? De hecho no quedaba I3, ahí sí. Ahí sí está bien. Ahí sí, se me está borrando el 1, pero ahí lo tenemos. Entonces, revisando rápidamente, ¿cierto? Teníamos que I1 debía ser igual a 0,1 por la I2 menos I3. ¿Por qué la I2 menos I3? Porque teníamos, ¿cierto?, que la I0 circulaba por acá, era igual a eso. Después, ¿qué hicimos? Dejamos el I1, despejamos acá, en realidad lo pasamos para acá, nuestro I2. Acá nos quedó 0,1 por menos I3. El I3 era menos 1 amper, así que lo reemplazamos, nos quedó simplemente positivo. Yo multipliqué por 10, así que me queda 10, y aquí me queda 1, y aquí me queda 1. Tendríamos entonces la ecuación 1, ¿cierto? Ecuación 1. Ecuación 2, ¿de dónde la sacamos? La sacamos de acá, ¿cierto? Voy a decir entonces, la voy a escribir de momento en este lado, aquí, acá de momento, y después la voy a poner abajo, ¿ya? Así que nos queda, partiendo por el resistor de 40, serían 42 más 20, ¿cierto? Sería 20 y 2 menos y 3, más, o perdón, menos, ¿cierto? Porque aquí tenemos que coincidir primero con el menos, 2B0, ¿cierto? Igual a 0. ¿Qué es lo que es B0? Vamos a ver lo que es B0. Donde B0 es igual a, y nos vamos donde está definido B0, decimos entonces B0, ¿cierto? Va a ser igual a la resistencia del elemento, que es 10, multiplicado por la corriente que circula de positivo a negativo, que va a ser I1 menos I3, ¿cierto? Así que va a ser 10 I1 menos I3. Nos llevamos esto para acá, lo voy a dejar abajo para que sigamos un orden, ahí, ¿cierto? Y esto lo ordeno ahí, ahí. Y reemplazamos. Nos queda entonces 42 más 10 y 2 menos y 3. Acá nos queda menos 2, va a quedar por 10, va a ser menos 20, ¿cierto? Y 1 menos y 3, igual a 0. ¿Está bien? ¿Sí? Menos 2 por 10, ¿sí? Queda menos 20 y quedan las corrientes acá. Y empiezo a agrupar, ¿cierto? Agrupo los I1. ¿Cuántos I1 hay? Tenemos de momento solo ese. Nos quedaría entonces menos 20 y 1. Déjeme arreglar el 1. Menos 20 y 1. Tenemos I2, ¿cuántos? Tenemos 40, tenemos 20, son 60 y no tenemos más. Más 62. Luego I3, ¿cuántos tenemos? Veamos qué pasa con el I3. Nos queda menos 20 más 20. ¿Qué pasó con el I3? Se anuló, ¿cierto? Se anuló el I3. Fíjense que esos son algunos de los efectos que ocurren cuando estamos trabajando con fuentes dependientes. Hay casos en los cuales se puede anular la contribución de alguna fuente que tengamos en el circuito. Y nos queda así. Nos queda así. Podemos resolver el sistema. Podríamos empezar a sumar y esas cosas, pero yo lo voy a resolver con la calculadora, ¿ya? Nos queda 10, nos queda menos 1, nos queda menos 20, nos queda 60, y 1 y 2, y lo vamos a tener ahí, ¿cierto? La I1 y la I2, lo que estamos buscando. Ya, yo voy a sacar la calculadora y lo voy a resolver. Por mientras, quiero que me escriban si hay alguna duda o alguna diferencia respecto a lo que estamos realizando ahora.
El único detalle es que hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces es fácil equivocarse en estos problemas porque nos cambia algún numerito, uno considera un signo y claro, nos da diferente. Así que hay que ser cuidadoso. Virtual, ahí está. Y tenemos la calculadora por acá. ¿Dónde va a aparecer? Vamos a ver dónde aparece. Ahí acá apareció afuera. Ahí. Ya, entonces pongo todos los valores. Ahora obviamente voy a ir un poco más rápido porque como les digo, ya hemos estado trabajando bastante con ella. Así que es 10, coma menos 1, ¿cierto? Second punto y coma, menos 20, coma 60. Era menos 20, ¿cierto? Sí, era menos 20. Ya. Y eso lo guardamos en nuestra variable A. La tenemos ahí. Ahí quedó la matriz. 10 menos 1 menos 20, 60. Ahora vamos a reutilizar esto y vamos a poner entonces y vamos a ver qué nos queda. De hecho, me preguntan si es que importa el orden en que anotamos las ecuaciones. En realidad no importa, da lo mismo, porque el resultado de nuestro sistema no va a cambiar si yo intercambio las filas. ¿Ya? O sea, pero intercambio obviamente las ecuaciones. No hay ningún problema. ¿Dónde podría haber algún inconveniente? Si es que yo hago otro tipo de rotaciones. ¿Ya? Acá iba a escribir B, ¿cierto? Y voy a anotar los valores que tiene en este caso ese vector, ¿cierto? Tenía 1 y 0. Y nos queda en definitiva esto. Creo que tengo por acá incluso antes algún cálculo. Miren, ahí tenía uno, ¿no? El que hicimos quizá la clase pasada. Y nos queda ahí. Me quedó 1 dividido en, perdón, 3 dividido en 29 y 1 dividido en 29. ¿Les quedó igual? Yo estoy anotando otro número, nada que ver aquí. Estoy copiándolo ya. Y 1 dividido en 29. Ya, muy bien. Lo cual tiene sentido si que estamos en lo correcto. Ya, nos quedó así las corrientes, ¿cierto? 3 dividido en 29, 1 dividido en 29. Pero ahora tenemos que sacar la tensión, ¿cierto? Y acá ocurre algo que por ahí genera dudas porque lo vimos en una clase previa. Miren, ¿cómo calculo la tensión BZ? ¿Cuál tensión es la que queremos? La que está acá, ¿no? ¿Cierto? Tampoco la que está acá, sino que queremos la que está entre este nodo y ese nodo, ¿cierto? Eso es lo que queremos. Claro, lo que pasa es que Octave en sí te lo deja como en un número con decimales, entonces por eso es que yo no recomiendo tanto para este tipo de problemas. Más adelante sí, nos puede servir, ¿ya? Pero no nos da el resultado exacto. Y en realidad se podría trabajar igual, ¿ya? Pero al menos con 4 cifras significativas para disminuir el error. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer una LKB, mucha atención. Y vamos a decir entonces, por ejemplo, 20 y 3 menos I2 más 10 y 3 menos I1 más BZ igual a 0. Eso vamos a hacer. Repito, va a ser 20 y 3 menos I2 más 10 y 3 menos I1. ¿Se acuerdan que habíamos hecho algo parecido? Más BZ igual a 0. ¿Por qué estamos tomando en cuenta BZ? Porque ya conocemos todo lo demás, ¿cierto? Así que nos queda únicamente conocer el BZ. Podemos despejar y nos va a dar. ¿Ya? Lo voy a escribir acá y lo voy a poner con un comentario porque de repente a uno le queda la duda. Ya, entonces déjeme buscar la hoja que la achiqué mucho, o sea, la agrandé mucho en este caso. Ahí. Por último, aplicando una LKB en la malla 3, ¿cierto? Que sería donde está definida la corriente I3. Aplicando una LKB en la malla 3. Y ahí nos quedaba, ¿cierto? Era, si me acuerdo el valor, a ver, déjeme revisarlo. Era, ya, 20 y después 10. Era 20 y 3 menos I2 más 10 y 3 menos I1, ¿cierto? Y era más, ¿cierto? Porque coincidía con el menos, o sea, perdón, con el más. BZ igual a 0. Y luego, como conocemos todo lo demás, podemos despejar simplemente el BZ y obtener lo que nosotros estamos buscando, ¿cierto? Así que nos queda BZ igual a. Y ahí podemos agrupar, ¿cierto? Nos va a quedar, fíjense cómo lo voy a hacer yo. Ahí. Simplemente lo estoy dando vuelta porque estoy haciendo lo negativo, ¿cierto? El negativo lo ocupo para dar vuelta las incógnitas dentro del paréntesis.
¿Sí? Eso fue lo que hice. Despejé, me quedaron negativos y yo el negativo lo hice o lo ocupé para dar vuelta a esto que está acá adentro, ¿se fijan? Así me quité los negativos, por decirlo así. Y nos queda entonces BZ igual a 11 más 22, ¿sí? Y menos 20 y menos 10. Serían menos 30. Menos 33. Y ahí puedo simplemente reemplazar. Vamos a ver qué nos da. BZ es igual a... Y ahí yo voy a poner toda la calculadora, ¿ya? Tengo el I1, tengo el I2. Recuerden que el I3 tiene el valor igual a menos 1, ¿cierto? Eso lo habíamos calculado al principio. ¿Sí? Ya, calculamos. Por acá, ahí sí. Por acá. Ahí. Sí, sí, porque sabemos que el I3 es ese valor. Ya, entonces, digo, 10 por I1, que está acá, que va a ser 3 dividido en 29. Más 20 por... ya. Lo que pasa es que con BZ, recuerden que esto nosotros lo habíamos revisado previamente. Habíamos visto que cuando yo quiero obtener una tensión, por ejemplo, en una fuente, cuando ya conozco todo lo demás, lo que yo hago es esto. Hago una LKB y digo, como si estuviera aplicando la LKB, ¿cierto? 20 por I3 menos I2 más 10 por I3 menos I1, ¿cierto? Estoy recorriendo acá estos puntos. Y después digo más BZ, que es lo que nosotros no haríamos si estuviéramos aplicando típicamente el LKB, ¿cierto? Pero como en este caso conocemos todo, lo podemos hacer. Porque finalmente lo que buscamos es despejar BZ. ¿Sí? ¿Se entiende? No se olviden de eso, porque esa es la forma en que lo sacamos. Solamente en estos casos aplicamos eso y tomamos en cuenta ese supuesto BZ que es nuestra incógnita. Porque en un caso normal nosotros no agregaríamos una incógnita adicional, ¿cierto? Y con eso yo puedo despejar porque conozco todo lo demás, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Ya. Y dije que iba a calcular 20 por I2, ¿cierto? I2 vale 1 dividido en 29. Bueno, podría haber podría haber escrito el 20 dividido en 29 simplemente, ¿cierto? Ya. Menos 30 por... En realidad va a quedar positivo, ¿cierto? Porque el I3 era menos 1, así que va a quedar más 30. Sí, estamos bien. Sí, se ve bien. Y nos queda ese valor. 920 dividido en 29. 920 dividido en 29. 900. ¿Por qué quería escribir un 20? Esa es una buena pregunta. 920 dividido en 29. Y eso, para que tengamos un valor más o menos aproximado a lo que es, lo vamos a calcular en un momento, ¿ya? Ahí. ¿Sí? No se olviden que este problema, que finalmente terminamos calculando un BZ, era para obtener el R Norton, ¿ya? ¿Y por qué hacemos esto? Por el hecho de que tenemos fuentes dependientes. Entonces tuvimos que excitar el circuito, ¿cierto? Y ahora ya tenemos como nuestra corriente era 1, que numéricamente Rn va a ser directamente el valor que acabamos de calcular. ¿Ya? Luego tenemos por acá. Por lo tanto, ¿cierto? R Norton va a ser igual a BZ dividido en 1, que ese es 1 ampere, para que nos dé obviamente con las unidades apropiadas. Así que va a ser 920 dividido en 29 ohm. Pero yo quiero saber más o menos cuánto es, ¿cierto? ¿Cuánto sería eso aproximadamente? Y en la calculadora yo lo que hago es esto, miren, se me cayó la calculadora. Ahí sí. Voy y tomo el resultado y aprieto ese botón, el botón verde, y le doy Enter. Y me da que es 31,72 aproximadamente. Más, tiene más, se ve mejor, ¿cierto? Ahí. Y ahí tenemos el resultado. ¿Se entendió el cálculo? Sí, muy bien, entonces. Tenemos nuestra R Norton. Estamos casi listos, ¿cierto? Y acá les comento yo que la pregunta que le hice hace bastante rato ya. ¿Cuánto da la corriente?
la corriente en este caso, por acá tengo el circuito, ¿cierto? La corriente del circuito equivalente de Norton. ¿Qué deberíamos hacer nosotros en principio? Hacer un cortocircuito y calcular la corriente acá. Pero aquí va a pasar algo y les adelanto cuál es la respuesta de esto. El valor va a ser 0 amperes. Déjenme sacar la calculadora. Hacíamos esto, ¿cierto? Y yo les estaba comentando que les adelanto que el valor va a ser 0 amperes. ¿Por qué creen ustedes que va a ser 0 amperes? Les pregunto. ¿Sí? ¿Alguien de hecho entiende por qué serían 0 amperes? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo lo justificarían? ¿Me creen de hecho? Porque podría estar equivocado, ¿cierto? ¿O no les llama la atención nada en particular? ¿Sí? Y les adelanto que esto es igual a 0 amperes porque no hay ninguna fuente independiente en el circuito. En realidad no es que las borre, no es que las borre porque acá no se borrarían, ¿ya? Porque fíjense que la estructura es diferente. No es un resistor, solamente cuando tengo un resistor en paralelo con esto, ahí yo sí dejo solamente eso, ¿ya? Pero esta estructura es totalmente válida, ¿ya? O sea, fíjense que si yo tuviera, supongamos algo así, no, por algún motivo no quiere ahora que se dibuje la línea, ahí sí. Y al tener esta conexión ahí, ya cambia todo. Esa conexión que tenemos al medio es la que hace que sea diferente el circuito a lo que teníamos antes. Esto ya, si yo lo siguiera viendo cómo se comporta, sería algo de esta forma. Sería ahí, yo podría mover este resistor, muevo el otro, y queda otra cosa. ¿Ya? ¿Por qué da cero? ¿Qué fuentes independientes tenemos en el circuito? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas fuentes independientes ven ustedes? Ninguna. Claro, no hay ninguna. Y son las fuentes independientes las que le entregarían energía al circuito, o sea, las que harían que circule algo. Si yo no pongo fuentes independientes, no circula corriente por el circuito. Eso es. ¿Ya? Por eso va a dar. Y ustedes lo van a comprobar, o lo vamos a comprobar, yo creo que en la siguiente clase ya, porque estamos a las 9:25, pero nos va a dar el sistema de la siguiente forma, miren. Nos va a quedar un sistema, y fíjense que alguien podría haber dicho, ya, pero ¿por qué en este circuito no nos quedó cero? Porque aquí pusimos nosotros una fuente independiente, ¿cierto? Y como pusimos una fuente independiente, ya inmediatamente circulan corrientes, hay tensiones, ¿ya? Pero en el circuito original, al cerrar acá y querer calcular, como no hay fuentes independientes, nos va a dar cero simplemente, ¿ya? ¿Y cómo se va a ver eso en el sistema? Se va a ver así, muy parecido a lo que está acá, probablemente dé incluso lo mismo que está ahí, pero acá van a ver únicamente ceros. Y si ustedes lo comprueban, de hecho de matemáticas podríamos ver que eso va a ser cero. O sea, es la, ¿cómo se llama eso? La solución homogénea. ¿Se acuerdan de lineal? ¿O no se acuerdan ya? Cuando tenemos que este vector es solamente ceros, estamos en la homogénea y por tanto en realidad las corrientes son iguales a cero, nuestras incógnitas son iguales a cero. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos el por qué? Como les digo, por el hecho de no haber fuentes independientes no hay ningún elemento que entregue energía. ¿Ya? Porque las fuentes dependientes solamente van a depender de otras tensiones, otras corrientes, no van a generar ellas su corriente y su tensión. ¿Ya? ¿Alguna duda? Y queda ahí. Pendiente, no sé qué estoy escribiendo, pendiente calcular, ¿cierto? Y n. Que, como les digo, ni siquiera deberíamos calcularlo casi, pero obviamente nos sirve para comprobarlo, para ver que efectivamente es así. Pero después ustedes cuando vean que un circuito equivalente, o perdón, que un circuito que nosotros le queremos calcular el equivalente, no tiene fuentes independientes, y si se pregunta, por ejemplo, ya sea el voltaje de Thevenin o la corriente de Norton, eso van a ser cero. De hecho, una excelente pregunta de prueba, ¿no? Así que se lo dejo ahí. Porque el que vio el video o el que participó debería saber inmediatamente el valor, sin calcular nada, ¿cierto? Ya. ¿Alguna duda? Porque si es que no existieran dudas, entonces estaríamos listos por hoy día, ¿ya? Nos queda pendiente calcular esa
corriente. Les comento que creo que hoy día ya se va a subir la ayudantía, para que la revisen también, que son problemas de Thevenin Norton. Creo que más Norton en realidad. Y el viernes seguimos resolviendo problemas para que también resuelvan sus dudas, ya que creo que estamos, de hecho, súper bien. Porque no nos falta nada para la prueba, ¿cierto? Que es el miércoles, si recuerdo bien. Ah, esa es una buena pregunta. De hecho, al momento de tener el circuito equivalente, porque como les digo, nos falta calcularla, pero para comprobar más que nada, yo escribo algo así, miren. Yo podría hacer dos cosas. O pongo la fuente, este va a ser el RN que calculamos, con un valor de 0, que es totalmente válido, o lo que es lo mismo, recuerden que hacer 0 una fuente de corriente es lo mismo que poner un circuito abierto, ¿cierto? Así que la reemplazamos por un circuito abierto y este es el circuito equivalente. Ambos casos serían igual de válidos. Aunque si me preguntan a mí, yo personalmente considero este un poco más elegante, por decirlo de cierta manera. Porque da a entender que, claro, esto así es como se comporta, ¿cierto? Y una fuente de corriente con un valor 0, que está apagada, ¿cierto? Es lo mismo que quitarla y reemplazarla por un circuito abierto. ¿Sí? Ya, pues entonces nos vemos el día viernes. Vamos a terminar de calcular lo que en realidad ustedes saben que, como les digo, vamos a obtener las ecuaciones, nos va a quedar un sistema igualado a un vector de ceros, nos va a dar cero todas las corrientes y vamos a comprobar lo que les acabo de comentar, ¿ya? Y después vamos a resolver otros problemas. Yo creo que tipo prueba, ahí vamos a ver, según las dudas que tengan ustedes. Que estén muy bien, que tengan un buen resto de semana y nos vemos el viernes. La prueba será con o sin desarrollo. De hecho, es con desarrollo. Es con desarrollo porque es una prueba que yo voy a subir el enunciado, como les comenté al principio del curso, y ustedes van a subir el desarrollo. Y ahí yo lo reviso y asigno el puntaje que corresponda. El tiempo de la clase, aunque yo obviamente por ahí los periodos en que se sube los extiendo. Yo, por ejemplo, la voy a publicar a las 8, ¿me entienden? No a las 8:15 para darle como 15 minutos adicionales. Y el horario de entrega quizá lo dejo, no sé, por las 9:30, pero está diseñada para que ustedes la resuelvan sin problemas dentro del horario de clase, ¿ya? Es como ese tiempo es como adicional que les dejo yo. ¿Sí? Y voy a ajustar los problemas porque ahora son horas más cortas, así que también hay que tomarlo en cuenta. Pero no la voy a hacer exactamente igual que el otro semestre. ¿Ya? Así que estén muy bien, nos vemos. Si alguien quiere ejercitar, calcule la corriente de ese circuito para que compruebe lo que le comento, porque yo igual lo voy a resolver el viernes, pero nunca está de más. Chao, chao.